¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de vivir una escena como esta? Una mesa, gran mesa, con comida, y ahí al frente el papá dándole de comer a todos los hijos y la mamá haciendo la comida, haciendo las tortillas, la avena, los huevos, yendo a la pollería por pollos, yendo a la carnicería por carne, aunque suene muy tonto lo que estoy diciendo, pero pues es que eso ya no se hace en este mundo. ¿Y cómo le hacía ese personaje para mantener a todas estas familias? No tenía ni doctorados, ni maestrías, posiblemente ni licenciatura, era un empleado común y corriente. Y en esa época, y no te estoy hablando de hace 300 años ni 400, estoy hablando de hace 40, 50 años, había crisis, devaluación, bueno, estaba el PRI en el poder, con eso te digo todo, pues ya lo demás es, o sea, había corrupción, impunidad, violencia, todo lo que hemos vivido en este país siempre. Y ¡pum!, de repente todo desapareció. Ya ahora mantener una familia de 3 hijos es verdaderamente un milagro. Ya el que tenga 4, pues es porque verdaderamente hace cosas increíbles. ¿Cómo le hacían los de antes, nuestros abuelos? Bueno, en mi caso no, pero ¿cómo le hacían los abuelos para poderle dar de comer todos los días a 6, 7, 8? Les voy a contar 2 historias, que en realidad son 3, que tienen que ver con esto que acaban de ver. Estas imágenes que ya prácticamente están olvidadas. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Hace muchos años, en la frontera entre México y Estados Unidos, una enfermera se quedó viuda porque mataron a su esposo. Aún así, pues ella vivía en el lado mexicano, como se le dice, y trabajaba en el lado americano, como se le dice. Aún así, pudo mantener a 5 hijos, sola, viuda y además joven. No les dio ni doctorados, ni maestrías, ni nada que se le pareciera, pero pudieron comer todos los días y pues pudieron salir adelante. Uno de esos hijos era mi mamá. No terminó la primaria, no pudo terminar la primaria. Y pues debido a que creció en la frontera, pues hablaba bien inglés y español. Y eso, el hablar inglés y español, le permitió conseguir en la Ciudad de México ya, años después, un trabajo y con eso una historia. ¿Por qué platico esta historia? Porque voy a hablar de otros casos de otras enfermeras. Nada más que las circunstancias han cambiado radicalmente. La siguiente historia es de una enfermera. Las imágenes son muy crudas porque tienen que ver con cómo ella empezó a grabar la evolución de su enfermedad. Son imágenes que demuestran la gravedad de la situación que estamos viviendo y me quiero concentrar más allá de la enfermedad en esta parte donde se señala su edad, 56 años, 2 hijos y que tenía que tener 3 trabajos. No estoy hablando de una mujer mexicana, estoy hablando de una mujer en New Jersey, en Estados Unidos. 3 trabajos para mantener a sus 2 hijos como madre soltera. ¿Cuántas historias hemos vivido más o menos parecidas? Bueno, yo conozco la historia de mi abuela, pero seguramente ustedes conocen más historias relacionadas con eso. Nada más que no sé cómo le hacían antes, que pues a lo mejor con un trabajo pues más equitativo, tal vez con más prestaciones, con horas extras, con préstamos, con deudas. Pero esta mujer que estamos viendo, esta mujer
tenía que trabajar en 3 lugares distintos y no le importó porque estuvo al pie del cañón todo el tiempo. La otra historia tiene que ver con estas enfermeras, también enfermeras, que intentaron entrar a una de estas tiendas de conveniencia, como se les llama, es decir, los Oxxos, que ya sabemos que el encargado de los Oxxos mantiene a Gilberto Lozano, aunque aquí sí quiero aclarar que los Oxxos no es que el dueño sea el dueño de este Oxxo, el dueño de los Oxxos en realidad lo que vende son las franquicias y entonces quien mantiene estos Oxxos pues es una familia como tú y como yo. Pero el caso es que, como se puede ver en este video, no las dejaron entrar, fueron discriminadas por ser enfermeras. Yo en lo que me quiero enfocar es en el empleado. En el empleado como muchos y tantos que hay en este país. El empleado que, pues aún terminando una carrera o aún teniendo una preparación mayor que los de antes, no puede mantener a su familia actualmente y tiene que recurrir a una serie de cosas, pues no siempre buenas, para poderlo hacer sin justificar. Simplemente estoy platicando la realidad. Pero no es una realidad de México, es una realidad del mundo. Por eso he insistido que si no se cambian los esquemas, de nada habrá servido el sacrificio de esta enfermera. Y no me refiero al sacrificio por la enfermedad, sino al sacrificio de una mujer que tenía que trabajar en 3 lugares diferentes para mantener a sus hijos en Estados Unidos, donde, pues digan lo que digan, las prestaciones son mayores que las de los trabajadores mexicanos. Me refiero al sacrificio de tantos millones y millones de habitantes de este mundo, de todos los países, que tienen que luchar todos los días. ¿Y qué luchan? Salarios injustos, sin prestaciones, sin la posibilidad de comer una comida como la que vimos al principio en familia, porque ya no se puede hacer eso. Entonces, en lugar de comer lo que comíamos antes, que lo hacían nuestras mamás o nuestras abuelas o nuestras tías, pues ahora nos conformamos con las mugres que nos venden. Y conste que yo sí comí gansitos y canguros y pingüinos y sabritas, pero era un lujo, era una vez cada no sé cuánto. Podíamos tener esos lujitos, pero no diario. Ahora no son lujos, es una manera de llenar la panza. El tema puedes llamarlo neoliberalismo, capitalismo, imperialismo, globalización, nuevo orden mundial, bueno, y si quieres irte en otro lado, socialismo, o sea, el sistema, y eso es lo que quiero que quede muy claro, lo que no ha funcionado es el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente virus o en la siguiente catástrofe, en el siguiente huracán, en el siguiente terremoto, en el siguiente... Algo va a pasar, que vamos a tener otra enfermera como la que acabamos de ver, que arriesgó su vida y se sacrificó, o estas enfermeras que no pueden entrar a comprar en unas mugres que venden en el Oxxo. Ese es lo que tiene que cambiar, ese es exactamente lo que tiene que cambiar. Lo demás, bueno, pues son circunstancias de la vida muy graves. Por eso, para todos aquellos que luego de repente salen con la jalada de que esto es puro cuento, ahí están estas imágenes, para que vean cómo todo termina en unos cuantos días. Pero la lección tiene que ser diferente. No podemos seguir manteniendo las riquezas de los políticos. No podemos seguirnos endeudando para que cuando esos políticos se vayan, nosotros sigamos pagando esas deudas. No podemos seguir
trabajando por sueldos miserables. No podemos tener especialistas como estas enfermeras que ni siquiera pueden ir a comprar. Pero mi abuela sí lo pudo hacer y estas mujeres no. Pero no es porque sea mi superabuela, es porque el sistema era diferente. Ahora estamos ahorcados por estos afanes de riqueza inexplicables que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con la pobreza humana que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.